¿Cómo están, amigos? Estamos nuevamente con ustedes aquí en Sin Tabú, este espacio creado especialmente para ti, para tu cónyuge, para tu familia, para aquellos amigos solteros que están realmente interesados en tener un buen desarrollo sexual. Hoy día, por ejemplo, vamos a hablar de un tema del todo interesante que socialmente muchas veces no es conocido, y nuestro invitado de hoy nos va a dar muchas luces en relación a lo que hoy vamos a conversar. Vamos a hablar hoy sobre el pánico al coito. ¿De qué hablamos? ¿Estará bien dicho este término? ¿Habrán pánicos, habrán fobias, habrán miedos? ¿Qué público está más expuesto a esta condición? De eso y de mucho más conversaremos con el doctor Luis Pérez Flores, quien es especialista en sexología clínica, y desde ya le damos la más cálida bienvenida aquí a Sin Tabú. Muchas gracias, Victoria. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que existe miedo al sexo? ¿Esto es un mito, es una realidad? ¿Qué entendemos por miedo en todo caso? En realidad, bueno, no es un mito. Los miedos en general al sexo o a la actividad sexual existen. Y estos por lo general tienden a hacer que las personas tengan dificultades en su desempeño sexual, en su funcionalidad sexual y obviamente en la posibilidad de disfrutar del placer sexual. Se dice que el miedo es una condición muy humana, muy natural. Es más, preserva la existencia de nuestra vida. Definitivamente, porque desde los animales inferiores se ha observado que precisamente para supervivir o para enfrentar una serie de situaciones ante el peligro, ellos sienten miedo y gracias al miedo ellos ejecutan algunas conductas que les permita salvarse o escapar. De autocuidado. De autocuidado, ¿no? Sin embargo, a veces este miedo no ha sido tan útil, diríamos, y más bien ha sido supresor de algunos tipos de funciones en el ser humano, como en este caso, diríamos, de la actividad sexual. Es decir, donde existe un miedo sexual, definitivamente va a existir una dificultad para que la persona pueda tener una satisfacción sexual, un buen desempeño sexual. Y de eso justamente queremos hablar. ¿Cuáles serán aquellas fobias más comunes, aquellas que se originan en el miedo, luego pueden llegar al límite de lo aceptado? ¿De qué estaríamos hablando al respecto? Efectivamente, yo creo que la conceptualización que acabas de utilizar me parece muy importante. ¿Por qué? Porque hay que entender que los miedos en general que las personas pueden tener varían desde miedos muy pequeños, medios intermedios o miedos muy grandes, y en algunas ocasiones cuando el miedo ya se vuelve irracional, esto puede pasar a convertirse en fobia. Vale decir, en verdad, a cualquier cosa supuestamente podríamos hacer fobia. Y en el campo, diríamos, de la actividad sexual igualmente puede pasar. En ese sentido podemos diferenciar que las personas que tienen miedo a algo y a algo que puede estar dependiendo de una anticipación catastrófica que le pueda pasar algo, como que la persona puede tener incluso lo que se denomina una aversión al sexo. Aversión, en este caso, quiero señalar bien, aversión, no es adversión, sino aversión, se refiere mucho a rechazar cuestiones relacionadas con el asunto sexual. Y la fobia, que ya implica un nivel mucho mayor de estos miedos, que pasa a ser irracional, ya definitivamente incluso puede llevar en ciertas ocasiones a una especie de pánico, o con mucha frecuencia a evitar totalmente la actividad coital o la actividad sexual. Evitarla al nivel tal que cuando la persona ve la posibilidad de una actividad sexual, simple y llanamente se retira o pone una barrera para no sentir precisamente esta fobia, ¿no? ¿A qué otra fobia podríamos llegar? La venustrofobia, por ejemplo. ¿Qué es eso? La venustrofobia se trata del temor a las mujeres bellas. ¿Cómo es eso? Ahora, que una mujer bella inspire temor. Sí, claro que sí, claro que sí. Como que no necesariamente solamente las mujeres bellas, en este caso están así. Lo que pasa es que estamos hablando de algunas fobias, algunos temores que se les ponen esos nombres de fobia. Podrían suceder, pueden haber otras cosas, por ejemplo, el temor a las mujeres intelectuales, por ejemplo. ¿No? Entonces hay personas, y sabemos que en el caso de los varones muchas veces ha habido una cuestión de dominación, entonces ellos pueden sentirse en ese momento en riesgo, aprensivos, ¿no? Porque no son los que van a llevar, diríamos, el control de la situación, o pueden imaginar que esas personas saben tanto y que pueden estar revisando su comportamiento sexual, o simple y llanamente, no, si hago tal cosa, esta persona sabe tanto o es tan bella que no la voy a poder
poder satisfacer. Entonces, al final de cuentas, es un temor que tiene al no poder satisfacer y la posibilidad de perderla, ¿no? O de sentirse mal, pasar el ridículo. Por lo general, el concepto de ridículo es un asunto bien frecuente en las fobias. Y muy amplio, ¿no? Sí. Ahora, Luis, ¿y eso podría darse en un sentido inverso? De pronto, frente a un hombre muy intelectual, muy hermoso, muy capaz, ¿podría invertirse esta fobia? Es una excelente pregunta la que haces. ¿Por qué? Porque en el caso fundamentalmente de la mujer no acontece eso, o por lo menos no lo conocemos. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer precisamente... espera que sea así. Exacto. Desea que su pareja, su compañero sea así. Encima que sea protector. Hay mujeres que buscan hombres protectores, hay mujeres que buscan justamente varones que ellos puedan admirar más allá de la belleza, ¿no? Entonces, no es muy frecuente, o por lo menos no conocemos eso que se pueda dar. Y el fundamento es claro. Clarísimo. Muy bien lo has dicho tú, Así Luis. Las mujeres tendemos a buscar un compañero que tenga pues habilidades superiores, que compense de pronto la belleza con otros dones que Dios le dio, etcétera. Ahí uno puede encontrar una bella con un feo, ¿no? Pero es un feo lindo, ¿no? Si lo miramos interiormente. Chatos, ¿no? Ese es un fenómeno social también. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que existen estereotipos, sabemos, ¿no? Pero entonces, bueno, eso se rompe a partir de este tipo de cómo la mujer conceptúa lo que puede ser un hombre. O sea, no, los hombres, muchos hombres, ahora que están muy de moda los músculos y todas esas cosas, creen que con eso van a ser atractivos solamente. Pero hay mujeres que no les gusta eso ni les llama la atención. Creo que frecuentemente a las que les gusta eso son aquellas que están tirando mucho a los cánones de belleza, ¿no? O que también estén preocupadas por ese tipo de cosas, pero no necesariamente. En definitiva, el hombre seguro, el hombre protector, el hombre, diríamos, que tiene una personalidad definida, es el que sigue imponiéndose a todos estos patrones de belleza. Y eso parecería como una especie de excusa, una especie de pronto salvación para quienes no lograron unos músculos portentosos, una imagen alta. Sin embargo, lo que tú dices tiene todo el fundamento que justifica muy bien el rol del varón. Y eso ha sido en todo el desarrollo de la humanidad. Ojo, no es ni siquiera ahora. Entonces, las fobias a las que se podían llegar, si esos miedos no se controlan, son la menstruofobia, la eurotofobia, la falofobia, el vaginismo, la gimnofobia, la ginofobia, o sea... ¿La eurotrofobia en qué consistía? Como decíamos en un momento, la eurotofobia tiene que ver con el temor a los genitales en sí. Propiamente dicho. Sí, hay gente que le tiene asco a los genitales. De hombre y de mujer. Claro, de hombre y de mujer. Y me haces pensar desde los aromas. Ellas mismas observamos más en mujeres que tienen cierto asco, cierto rechazo a sus propios genitales, al punto tal que ni siquiera pueden vérselos o tocárselos. No, pero es mucho más frecuente en las mujeres que en los varones, ¿no? Ese pánico que se podría suscitar de una u otra forma que nuestro especialista de hoy muy bien nos ha esquematizado, nos lleva a pensar si esto generaría frigidez, Luis. ¿Es posible una relación entre uno y otro? Definitivamente. Cualquiera de estas cosas van a generar, en general, disfunciones sexuales. Todititas. Es más, varias de ellas tienen ese trasfondo. Ese temor, que como repito, no necesariamente lleguen a fobia, basta que haya un temor intenso. El temor está asociado a determinado sistema nervioso. En este caso, diríamos al sistema nervioso simpático, donde se hacen una serie de reacciones que pueden generar ansiedad, preocupación. Y la ansiedad y la preocupación se contrapone a lo que puede ser el erotismo. Entonces funciona por dos sistemas diferentes, de tal manera que donde hay un temor incrementado puede suprimir el erotismo, pero donde hay un erotismo incrementado y puede haber un temor, el erotismo puede taparlo. ¿Me dejo entender? Son juegos interesantes que tiene el organismo y el cerebro humano, ¿no?
Pero cuando esto esté incrementado, definitivamente va a producir cualquier tipo de disfunción. Eyaculación precoz, eyaculación retardada, anorgasmia. Disfunción eréctil, no de la que estamos hablando, ¿verdad? Vaginismo, que es muy frecuente y que está clasificado como un temor a la penetración. Y eso es bien frecuente dentro de las disfunciones femeninas. Diríamos, está primero la anorgasmia y después el vaginismo. Se contrae el músculo vaginal, ¿verdad? Eso es impresionante. Y ahí uno puede ver claramente la reacción del cuerpo, diríamos, ante lo que es un temor intenso. Automáticamente, el tercer tercio externo de la vagina se contrae. O sea, un proceso psicológico activaría la estructura biológica. Así es. Es como que si nosotros nos imagináramos que yo te voy a dar un golpe en el pecho y tú haces esto. Por reacción automática. Por reacción automática. Entonces lo mismo pasa en el caso del vaginismo. Entonces, ¡pac!, se cierra. Y hay algunos casos en los cuales esto es tan intenso que ni siquiera un palito de fósforo, por ejemplo, puede entrar. Increíble. A pesar de que incluso la persona puede estar excitada. La persona puede estar excitada. Es más, varias mujeres descubren eso en el momento justo de la penetración, porque pueden estar en el acto amatorio, besándose, amándose, erotizándose. Bien, y al momento de que va a ingresar, diríamos, el pene, sienten como ¡puc!, que se cierra y no puede entrar. Y está lubricado incluso. Es más, estas mujeres incluso hasta pueden tener orgasmo de otra manera, pero no pueden, ¿no? Porque ahí deviene esa contracción. Llegar al coito propiamente dicho. Así es. Realmente estamos bastante sorprendidos, encantados, encontrando muchas luces en relación al tema de hoy, pánico al coito. Esta condición humana que aparentemente podría ser no posible, no encontrada. Nuestro especialista de hoy, Luis Pérez, nos va dando muchas luces en relación a esta posibilidad. Amigos, nos interesan mucho sus comentarios, sus preguntas, alguna experiencia, alguna duda, alguna cosa que tú nos quieras decir en relación al tema de hoy. Todo ello será muy bienvenido al Facebook del programa, al blog o al correo electrónico. Volvemos en el siguiente bloque aquí en Sin Tabú. Nuevamente estamos con ustedes en esta segunda parte del programa, hoy hablando sobre pánico al coito. No vamos a continuar sin antes ofrecerles la revista del programa Familia Feliz. Recuerden que solicitándola al Facebook del programa, al correo electrónico o al blog de Sin Tabú, Familia Feliz llegará hasta su hogar de manera gratuita. Familia Feliz desde Sin Tabú hasta tu casa. Vamos a seguir conversando con nuestro amigo de hoy, Luis Pérez, sobre este tema tan interesante. ¿Cómo podría una pareja imaginar que es posible concebir un miedo al coito, un temor a razón de alguna situación que de pronto la generó y transformarse ese miedo en un pánico? De eso queremos preguntarte, Luis, ¿cuáles serían las razones para tener miedo al sexo? Claro, en principio, diríamos, los miedos no se nacen con miedos. Los miedos se aprenden y se aprenden de distintas formas, ¿no? Entre algunas cosas, diríamos, las formas como se aprende es a través de situaciones traumáticas que pueden haber pasado. Vamos a ser directos. ¿Cuáles serían unas de ellas, por ejemplo? Bueno, malas experiencias coitales, ¿no? O de repente algún tipo de violación, algún tipo de abuso sexual que pueda haber acontecido en algún momento de la vida, cuando no todos los abusos sexuales pueden ser traumáticos. Ese es un punto real. Siempre y cuando ese abuso sexual haya sido traumático, y el traumatismo viene a partir de la interpretación que se le da a ello. Si, por ejemplo, mi padre me tocó, ¿no? Entonces eso yo voy a transformar como información y eso puede resultar un decaimiento de la imagen de padre, entonces yo puedo empezar a rechazar ese tipo de cosas. Definitivamente aquel acto violento, si ha habido un acto violento, va a generar incluso miedos. Incluso traumáticos, porque ya de por sí, diríamos, el cuerpo humano ante el miedo, como pasó hace un instante cuando vimos el asunto del puñete, ¿no? El miedo de por sí produce en el organismo
una situación de rechazo, de defensa, ¿no? Entonces hay una cierta tensión, ¿verdad? Entonces eso. Sin embargo, hay otro tipo de formas de cómo uno pueda crear miedos a través de la información inadecuada, la información de decir no a la actividad sexual, no al placer, no a la salud sexual. Y desgraciadamente todavía en estos tiempos hay mucha gente que anda creyendo que el asunto sexual pues no es sano o es pecaminoso, ¿no? Entonces ese tipo de informaciones han hecho que la gente, diríamos, ponga un bloque a ello, no procese bien la información y esa misma situación pueda generar miedos y posteriormente incluso pánicos, hasta fobia. Fobia. Me haces pensar en una madre, por ejemplo, muy bien intencionada, pero a la vez por su experiencia le proyecta a una hija diciéndole... Eso es un buen punto. La primera relación sexual es muy dolorosa. Claro. Eso es una total desinformación. ¿Cómo crece esa niña? No, pues por eso. Es más, yo les voy a decir algo que posiblemente no se hable mucho. La gente cree que en la primera actividad sexual las mujeres tienen que sangrar. Y eso es totalmente falso ya en estos momentos. El himen elástico. No tiene nada que ver. Al ser elástico, si es elástico, se vestirá justamente. Y no hay sangrado. Y no hay sangrado. ¿Todas tienen himen elástico? No. Es más, hay un porcentaje de mujeres que ni siquiera tienen himen. Estructuralmente no aparece. No aparece, pero a pesar de que tengan himen, si el acto es un acto erótico, lo que va a acontecer con la vagina en este caso es que va a lubricar profusamente y se va a dilatar. La naturaleza es muy sabia. Entonces se generan dos condiciones importantes para que un pene en perfecta erección pueda ingresar fácilmente. Y el himen es una tela muy delicada que diríamos simple y llanamente puede romper. ¿Cuándo pasa en verdad este sangrado? Cuando la persona no está excitada, no está erotizada y hay un ingreso, claro, intenso, entonces que puede producir un pequeño desgarro ahí, lo cual significa que es un acto sexual mal realizado. No se preparó bien la situación. No se preparó o la persona no está preparada, lo cual significa que para ir a un acto sexual hay que estar preparado con una buena disposición y entender que es un acto amatorio, un acto erótico y sobre todo un acto saludable. Un asunto final, hay gente que cree que el himen, y se los digo porque he visto muchos casos de vaginismo, creen que es como esta carne de acá que uno tiene acá. De tan resistente. Imagínate tener que romper eso. Entonces tú te imaginas una cosa, ¿no? Y de hecho pues te vas a entrar en pánico y el pánico es lo que va a hacer que esa vagina y todo se inhibe. Así es. Tú has roto un tabú, Luis. ¿Así? Porque el mito del himen y el sangrado es generacional. Así es. Y eso no es así. Tú nos has llevado, mucha gente que no ha sangrado en su primer acto sexual. Como sexólogo clínico nos has llevado a pensar que es un acto mal hecho, definitivamente. Exacto, que la preparación, los previos, las caricias que condicionan el ambiente no fueron suficientes. Así es. Y es bueno señalar esto porque gracias a esa idea del sangrado, mucha gente tiene miedo al primer coito. Es más, yo creo que en los programas educativos a la gente hay que enseñarle que el primer acto coital debería ser bello, maravilloso y placentero. Y qué mejor que el marco del matrimonio, ¿verdad?, con la aceptación de Dios y la bendición de la familia, que es lo más cómodo, lo más alegre para todos. ¿No? Pero eso es fundamental, ¿no? Que para no generar una disfunción posterior. Claro que sí. Estamos realmente muy interesados en este tema de hoy, pánico al coito, y queremos saber qué solución le daríamos al miedo al dolor durante el sexo. Ya la pareja están los cónyuges en pleno desempeño y aparece el fenómeno dolor. ¿Qué estrategia le darías? ¿Qué propuesta darías? Depende porque depende de los niveles y depende de las contracciones. En este caso estamos hablando específicamente, por ejemplo, del vaginismo, ¿verdad? O sea, el temor a la penetración se llama vaginismo. Mejor dicho, la contracción que se produce producto de ese temor se llama vaginismo. ¿El varón podría tener algún tipo de dolor a nivel estructural? Esa pregunta es muy interesante en realidad, Victoria. También existen dolores en los varones, pero no como el caso del vaginismo. Y estos dolores que a veces pueden ocasionarse en algunos pocos varones se llama dispareunia. Sí, estructuralmente hablando. Se llama dispareunia, que es fundamentalmente un efecto que se produce dentro del coito producto de una tensión incrementada. Entonces, la persona puede, diríamos, a partir del coito empezar a sentir determinados dolores en la zona genital, ¿no? Pero
Diríamos eso es muy poco frecuente, muy poco frecuente. Se diera una situación u otra, ¿qué podrías tú recomendar? Debería ser la pareja. Estamos hablando ya diríamos, de verdaderos trastornos, y cuando hablamos de verdaderos trastornos, definitivamente uno tiene que acudir al especialista. O sea, no es una cosa así como que tan fácil solucionarlo. Hay que entender que el problema sexual es un problema, ¿no? Porque si no fuera problema, todo el mundo pudiese resolverlo. Sin embargo, cuando diríamos no hay vaginismo y solamente hay temor, las cosas tienen que hacerse con mucho amor, con mucho erotismo, con mucha tranquilidad, ¿verdad? Y sobre todo, poquito a poquito, ¿no? En este caso, incluso yo recomiendo, miren lo que les voy a decir. Generalmente el varón es el que intenta la penetración, ¿ok? Y muchas veces no se conversa, y el varón está excitado, está erectado y no sabe si su parejita está lo suficientemente excitada y lubricada, ¿verdad? ¿Y qué hace el varón? Entonces empieza a penetrar. Y como cree que como está virgencita, entonces tiene que resistir, entonces lo hace. Eso es una total desinformación. En este caso lo que hay que generar es, como digo, mucho erotismo, mucha excitación, y que ella sea la que conduzca la penetración. Llegar a ese nivel. Porque ella va a regular. Ella va a darse cuenta cuándo realmente o cuánto está resistiendo o cuánto temor puede tener. Pero si ella considera de que no está, diríamos, vaginalmente preparada, simplemente no tiene por qué darse eso de ahí. Porque si no, vamos a tener una consecuencia mayor, que es posiblemente crear un vaginismo. Ese es otro tabú que estamos rompiendo. Claro que sí. El que el varón disponga, genere las condiciones en su masculinidad, su virilidad, y no avance hasta que la dama logre permitirle, darle el espacio. Ella incluso debe de conducir. Ella debe colocarse incluso, si es que hay ese temor, entiéndase, ¿no? Porque si no, que discurre el acto sexual de la manera más común. Hasta podría decirse que de pronto esa frasecita, el varón avanza hasta donde las mujeres lo permiten, llegaría a ser práctico, ¿no? Porque si él avanza, sí. No sin que ella si él no se lo va permitiendo, se distorsiona la situación de placer, de agrado, de alegría, y se va por el tema de, bueno, como es mi esposo, es mi esposa, yo tengo que seguir hasta donde él permite, él quiera. Exacto. Y esa creo no es la sino situación. Que la idea que la mujer tiene es lo mismo que hablamos hace un instante, es que si soy virgen me tiene que doler, así que tengo que aguantar. Ese es otro tabú. Claro, es que no es así. Otro mito que estamos rompiendo. No es así. Muy bien. Vamos entonces a pedirte, Luis, ¿qué conclusiones finales nos darías? Hemos hablado de mucha información buena, de calidad. Finalmente, ¿qué cierre tú tendrías a manera de reflexión para todos los que nos están viendo? Que definitivamente piensen que la actividad sexual es una actividad saludable, es una actividad muy humana, que en vez de perjuicios trae beneficios. Trae beneficios a nivel de la salud en general y sobre todo el del acercamiento de la pareja. Las parejas que están bien sexualmente es muy posible que estén bien en su vida cotidiana. Y si en la vida cotidiana no están bien, posiblemente en el plano sexual también lo van a estar. Hay una relación intrínseca, ¿verdad? Hay una relación, exactamente. Aunque lo quieran negar. Aunque lo quieran negar. O sea, ¿cómo yo puedo estar en la noche o en la mañana o cuando fuera con alguien que me he peleado, con alguien que en ese momento estoy de cólera? La cólera igualmente es una emoción negativa que va a contraponerse a la emoción positiva, que es lo que va a permitir generar, digamos, una buena respuesta sexual. Entonces la va a aplastar, no es posible. Entonces, de hecho, la actividad sexual debe ser vista de otra forma, de una buena manera. Excelente, realmente hoy día te queremos agradecer, Luis, por todos tus aportes, tu conocimiento. Como no, Victoria, encantado. Y hoy día tú has podido contribuir. Sí, y les agradezco. Hoy día estamos contentos porque en ese marco del matrimonio nuestra sexualidad necesita mucha información para mantenerse saludable. Y nuestro invitado nos ha dado muchas luces para poder cuidar, prevenir, educar y formar, no solo en quienes ya gozamos del privilegio matrimonial, sino también de esa juventud que tiene mucha expectativa en cuanto a su desempeño sexual futuro. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros aquí en Sin Tabú. Los esperamos en una próxima edición, no sin antes mencionarles que sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, algunas incógnitas que tengan en relación a nuestros temas, los pueden hacer con libertad al Facebook del programa, al correo electrónico o al blog de Sin Tabú. Nos vemos en una siguiente edición.